Bueno, vamos a hablar acerca de el proceso de ósmosis inversa como una herramienta para la potabilización del agua. Aquí es donde cobra importancia realmente este tema. Pero primero, para poder entender ósmosis inversa es necesario que hablemos acerca de la ósmosis. La ósmosis es un proceso a través del cual dos líquidos con diferentes concentraciones de soluto, como vemos en pantalla, que hay un líquido con una concentración, aquí hay otro con otra, interactúan a través de una membrana semipermeable. Y lo que va a suceder aquí es que gracias a la presión osmótica, el líquido que tiene una menor concentración se va a mover hacia el recipiente donde hay una mayor concentración. Es lo que, digamos, se observa con naturaleza. Y lo que sucede con la membrana semipermeable es que es una pantalla, una membrana que tiene cierta porosidad que permite únicamente el paso del solvente y retiene el soluto. Entonces, esta es la dinámica general de la ósmosis. Entonces, ahora la ósmosis inversa es básicamente el mismo proceso, pero estamos haciendo que ocurra en dirección contraria, es decir, que el solvente que está donde hay una mayor concentración se mueva en la dirección opuesta y obtengamos finalmente el disolvente sin el soluto. El soluto es como una especie de proceso de filtración, podríamos decir. Entonces, pues, ¿por qué es importante? Bueno, vamos a primero hablar acerca de la teoría que hay detrás de este tema, y para ello hay que hablar acerca de Jacobus Henricus. Él era un científico neerlandés que en 1885 publica un estudio acerca de la propiedad coligativa conocida como la presión osmótica. Entonces, en sus ecuaciones, él enunciaba la presión osmótica, que es el primer término que se ve en la primera ecuación, en términos de atmósferas, que estaba igualado a la constante universal de los gases por la temperatura en Kelvin por la concentración molar. Entonces, pues acá ya tenemos la primera ecuación. Luego esta ecuación se transforma en la segunda, que es como la más usada, digamos, a nivel eh, comercial, industrial, pues que la presión osmótica tiene otras unidades, básicamente está en PSI, y pues tenemos una constante, que es 1.19 por la temperatura. Este término lo que hace es convertir, es un término de conversión, entonces es la temperatura más 273 por este término, que lo que hace es hablarnos de la molalidad. Es la sumatoria de las concentraciones molares de la sustancia, de la disolución, mejor dicho. Entonces luego vamos a hablar también de otros términos, que son la velocidad del líquido a través de una membrana semipermeable, la velocidad de transporte de sales a través de la membrana. Todo esto es importante porque nos permite hablar acerca de caudales, la velocidad a la que está pasando ese líquido a través de esa membrana, y esta es la velocidad a la que se transportan las sales a través de la membrana. Hay algunos solutos que no se van a quedar atrapados en la membrana, entonces van a atravesar también, y es importante saberlo. Aquí los términos importantes pues son los cambios de presión. Este es el cambio de la presión osmótica, este es el cambio de la presión hidráulica, y pues es el cambio de la presión hidráulica a ambos lados de la membrana. Por otra parte, el kW se refiere al coeficiente de permeabilidad de la membrana para el agua. Este sí cambia, depende pues del material del que esté hecho la membrana. La membrana generalmente, digamos, en procesos industriales suele ser una tela pues fina, delgada, bastante grande, que permite pues el paso del disolvente, y esa tela está recubierta con un material especial. Generalmente son algún tipo de polímeros, dependiendo del proceso específico que se quiera realizar. Y luego está el término que nos habla de la geometría de la membrana, podríamos decir, que es el S es el área de la membrana y D va a ser el espesor de la membrana. Lo mismo pasa con la velocidad de transporte, pero acá pues tenemos un cambio en las concentraciones, que ese cambio en las concentraciones es el diferencial de concentración de sales a ambos lados de la membrana. Y pues tenemos también el mismo término de geometría que estábamos viendo antes, que es el espesor de la membrana, que está dividiendo al área de la membrana. Y bueno, eso sería como los términos de teoría importantes aquí. Nos permiten como entender cómo está sucediendo ese proceso que estábamos viendo antes. Entonces, bueno, para hablar de osmosis inversa, con este mismo gráfico podemos entender
pues es básicamente una inducción a que este proceso que acabamos de ver de la ósmosis inversa, pues suceda al contrario, ¿no? Entonces se le agrega una presión y esto lo que genera es que el disolvente se mueva en la dirección contraria y el soluto se queda allí. Y entonces aquí es donde viene la importancia de todo este tema. Y es entender por qué esta herramienta puede tener tanta importancia. Lo que pasa es que al ser una propiedad coligativa, la ósmosis lo que nos facilita es que estamos hablando de que las sustancias que vamos a manipular dependen únicamente, o pues como la influencia de esta característica en esas sustancias depende únicamente del número de moléculas de soluto no volátil en relación al número de moléculas de solvente. Entonces no se trata de la naturaleza de la sustancia, más bien algo, es una relación en la concentración, básicamente. Entonces pues eso genera que podamos hacer pues cosas de este estilo, que es algo un poco complejo, pero este gráfico lo que nos está explicando es cómo podría funcionar, cómo podríamos modelar un caso en el que estamos realizando desalinización del agua para la obtención de agua potable. Y la pertinencia de esto radica en que pues nosotros en la Tierra, del 100% de agua que hay en la Tierra, solamente el 2.5% es agua dulce. Sin embargo, de esa agua dulce solo hay un 1% que está accesible, que los seres humanos podemos acceder, ya sea porque está en ríos o porque está en lagos. El resto pues por lo general se encuentra bajo tierra, que pues ya representa un reto mayor para el acceso, o pues se puede encontrar también en los glaciares. Entonces lo que pasa es que también incluso de ese 1% es solo un 0,88 y un 0,2 está disponible, digamos, y eso genera problemas de acceso. Entonces hay soluciones ambientales, creo que de lo poco que he podido entender a lo largo de los estudios que he realizado en mi carrera es que algunos problemas ambientales se necesitan soluciones integrales, es como una mezcla de soluciones dependiendo del contexto, dependiendo de los componentes de la población. Bueno, entonces lo importante aquí es que, por ejemplo, podemos ver este proceso donde tenemos una planta de desalinización, lo que hace es tomar agua del mar y pasa a través de un proceso de desinfección, luego un proceso de filtración, luego tenemos una ósmosis inversa inducida, bueno, una ósmosis inducida, lo que genera una ósmosis inversa, donde se aplica una presión y de allí parten dos corrientes distintas. Por un lado tenemos una salmuera sobrante, que es un agua que va a tener una mayor concentración de soluto. Por lo general el agua de mar pues va a ser sales. A esta se le aplica agua, pues también porque si soltáramos esta salmuera directamente al mar va a generar un problema ambiental pues de enormes proporciones. Entonces pues se le hace un tratamiento. Y por otro lado tenemos una corriente donde vamos a obtener agua, la cual obtiene un proceso de remineralización, podríamos decir cloración, para hacerla apta para el uso humano. Y allí obtendremos agua dulce, que luego puede pasar a la red de distribución. En países donde el acceso al agua es muy complejo, pues esta puede resultar como una solución beneficiosa para las personas. Entonces, pues este es el tema que quería explicar, me parece un tema muy pertinente. Creo que hace parte de la amplia gama de herramientas y soluciones que se pueden aplicar en casos de la vida real en potabilización. Hay países, entiendo que también este método de potabilización es caro, es costoso, requiere energía porque hay que aplicar la presión, también hay que adicionar agua, pero es una alternativa posible y es una herramienta que se puede usar, ¿no? Entonces pues eso sería todo. Finalmente pues esas fueron las conclusiones y a continuación algunas referencias de la investigación. Gracias.